Bienvenidos una vez más a su programa Visión RDN, con la conducción de Ariel Lara, bajo la producción de Josefa Díaz. Hoy en una nueva entrega. Yo quiero que ustedes, siempre se lo digo de manera subliminal, que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Ellos lo van a poner ahora mismo en YouTube, Visión RDN, ahí lo vemos. Pero ahí vemos al invitado de hoy precisamente, con más de 62,000 reproducciones. Percival, un hombre que da el hombre de los views. Aquí vemos también un tema internacional con más de 60,000 reproducciones. Señores, yo quiero que ustedes se suscriban a nuestro canal de YouTube. Ya tenemos más de 15,500 suscriptores. Al número 15,600 tenemos una cámara Canon, ahí lo estamos presentando. 15,500 suscritos. Al número 15,600 le vamos a regalar una cámara Canon. Siempre lo prometemos y siempre lo hacemos. Entonces yo quiero que ustedes se suscriban. Ya tenemos más de 1.700.000 reproducciones, siendo uno de los programas de panel más visto a las 10 de la mañana. Bueno, en YouTube somos los más vistos a las 10 de la mañana del país, de panel los domingos. No, ahí no van a meter música urbana ni nada de eso, de panel. Entonces vamos aquí. Señores, hoy tenemos un invitado muy especial, que es el general retirado Rafael Percival, analista político internacional, un analista de todo el espectro político nacional e internacional, quien también tiene una aspiración a diputado de ultramar por el PNVC, como le dicen, el diputado ranfista, el diputado leal, el diputado inteligente. ¿Lo tenemos aquí? Y gracias, Ariel, por la invitación, y gracias y bendiciones y felicidades por la Navidad a todo el pueblo dominicano. Y una vez más estamos aquí para batir el cobre. Diga que usted trae una ráfaga de una AK-47 para terminar el año. No. No, pero ráfaga digo yo en cuanto al contenido. Bueno, vamos a batir el cobre. Vamos a batir el cobre. De todos los temas que tú quieras hablar, vamos arriba. No, usted es una Biblia en ese sentido. Usted toca todos los temas. Percival, ahora entrando en tema, la semana pasada hay unos comediantes que se llaman Porta dos Fundas, que son brasileños. Ellos hicieron una serie exclusiva para Netflix, donde ellos dicen que Jesucristo es gay en la serie. O sea, yo, en lo particular, yo catalogo a esa gente como maldito, porque todo el que hable de Jesús es mi enemigo, porque Jesús es más grande que Gandhi, que Stalin, que todo el mundo, el más grande Dios. Entonces ellos hicieron esa serie relajando a Cristo. Desde su punto de vista, ¿qué usted tiene que decir, Percival? Mira, el tema que tú estás tocando es un tema escabroso por la religión metida en la fe cristiana. Sí. La fe cristiana comienza después de Jesucristo, después de la destrucción del tercer templo de Jerusalén, podríamos decir. Hoy en día, Jesús de Galilea, para mí, ha sido el hombre más grande que ha tenido el mundo. Para mí particularmente. Cuando tú vas a Inglaterra, cuando tú vas a Costa Rica, cuando tú vas a Honduras, cuando tú vas a Brasil, cuando tú vas a Estados Unidos, por ejemplo, mira, sí, tú notas la presencia de ese hombre en toda la iglesia, sí, con la cruz cristiana. Ahí tú te das cuenta la trascendencia de ese hombre. Porque Jesús de Nazaret, como dicen algunos, yo no, yo le digo Jesús de Galilea. sí. Porque él era nacido en Galilea, criado en Galilea. Y conoció toda esa parte de lo que es Síforo y Capernaum y todo eso. Y fue hasta Roma en esos famosos viajes. Lógicamente, las religiones, los religiosos han ocultado el misterio de Jesús. Poco se sabe de Jesús, pero hay ya fuentes como Flavio Josefo, las actas romanas que te dan quién era Jesús. Sus padres, María, lo llevaron a Jesús al templo de Jerusalén a presentarlo 40 días después de nacido. Oye eso. Sí.
porque se cree que Jesús nada más fue 2 veces al templo de Jerusalén. El templo era donde estaba Dios y habían espacios limitados, inclusive los extranjeros no podían entrar solamente hasta cierta área. Las mujeres tenían que ir por un espacio de ellas, no podían juntarse con los hombres. ¿Quién controlaba el templo de Jerusalén? Los sacerdotes, los senadrines, podríamos decir, y la guardia que había judía. Sí. Porque lo que regía en Jerusalén era el Talmud, un libro de los israelitas. Entonces ahí, cuando ocurre esto, Jesús a los 12 años se presenta en el templo. Sí. Y dicen que se pierde. Y le da una charla, porque era un niño con muchas experiencias, por experiencia innata en él. Y comienza, y ven ellos, los senadrines, los doctores, ven este individuo con una sapiencia increíble para su edad. Sí. Y ahí habla de esto. Pero ¿qué le sorprende a la entrada de ese templo? Yo quiero hablar de esto. Primero le dice a su mamá, ¿y qué es esto? En un templo de Dios, tanta sangre, tanta muerte. Y mujeres pintarrajeadas, en otra palabra, prostitutas dentro del templo. Entonces cuestionó eso, que en un templo estén matando para brindárselo a Dios. En ese tiempo se hacían sacrificios. Sí. Entonces él cuestionó mucho tiempo. Después de eso, tiene su tercera visita, que fue ya llevando un proyecto revolucionario que las religiones la han escondido. Jesús venía de los macabeos, venía de los celotes, porque el hombre que lo bautizó era un celote. Un celote bautizó a Sí, Jesús. era Juan el Bautista, Sí. un esenio, que convirtió a Jesús en un esenio también, que era primo hermano de él, que había nacido 6 meses antes. Y Elizabeth, cuando lo va a visitar María, que dice que está en estado, que se le presentó un ángel, le hace una inseminación artificial. Ojo, porque señores, hay que saber que ya para ese tiempo, 4000 años antes de Cristo, según las tablas que aparecieron en Irak, que descifró Zacarías Sitchin, ya para ese tiempo se hacían inseminaciones en animales. En ese tiempo inseminaciones Sí, señor. artificiales en animales. Sí, señor, pero todo esto lo hemos ocultado. Ahí están las tablillas, 24.000 tablillas en barro, que Zacarías Sitchin, el profesor ruso, que murió en el 1990, la descifró. Entonces, basado ahí, el revolucionario, que quiero decir, lo enfrenta. Entonces, el único libro que tenemos, que lo hemos dado como una historia, es la Biblia. ¿Y cómo usted ve la Biblia? La Biblia es un libro de fe, no una historia, con muchas contradicciones. Por ejemplo, en los evangelistas Mateo, Marcos, Lucas y Juan, hay dos de ellos que se contradicen en la Pascua, porque Jesús entra a Jerusalén, acuérdate, en la Pascua. La Pascua era una fecha que era el éxodo que celebraban de ellos, de regreso. Después que lo liberaron a los israelitas, entran y ellos celebraban eso. Y el Imperio Romano, que estaba ocupando esa fecha, la conocían como sediciosa. Entonces ahí llaman a Jesús y Jesús entra en un burro, como estaba predicho. Pero a mí me extraña que él entrara al templo. Para entrar a ese templo, él tenía que entrar por lo menos y causar esa rebelión ahí y voltear todo
la fruta, la comida, en fin, y el dinero que se hacían cambios de monedas que habían ahí. Para entrar ahí a ese lío, él no podía entrar solo, porque ahí había una guardia judía que protegía para esos problemas. Protegía el templo. El templo, no era la guardia romana. Al lado del templo había una fortaleza que se llama la Fortaleza Antonia, que hoy, por ejemplo, la mezquita que hoy están disputando los israelitas, ahí está la caballería de los soldados romanos. Pero esa fortaleza, venía el gobernador y se establecía ahí porque habían ocurrido levantamientos, lo de los macabeos, los celotes, y en fin. Y Juan el Bautista era un celote. Un celote era un sicario. Sí. En otras palabras, Barrabás, por ejemplo, cuando lo cambiaron, mira, la minoría tenía razón, porque fue la mayoría que dijo, ¿a quién quiere ir? ¿A Jesús de Nazaret o a Barrabás? En ese momento la minoría tenía la razón. A través del tiempo tenía la razón. Sí. Pero ¿qué viene a ser? Porque Barrabás era un sedicioso, estaba preso por eso. Y quiero decirle que en ese tiempo, cuando ocurrió eso, Lucas y Mateo se contradicen, porque Lucas dijo que fue antes de la Pascua y que Juan Sí. dice que fue durante la Pascua. Durante la Pascua. El jueves, Sí. que ocurrió la famosa cena, la última cena, y que a esa hora, señores, quiero decirlo en público, a las 6 de la tarde, las 7 puertas del templo de Jerusalén, de la ciudad de Jerusalén, las cerraban. ¿Cómo era posible que Jesús saliera de noche, que le abrieran la puerta para que todos ellos salieran y se establecieran en el famoso Monte de los Olivos, que ahí fue que Sí. le cortó la oreja? ¿Me entienden? Sí. ¿Tú me estás siguiendo? Claro que sí. Entonces se contradice la Biblia ahí. Y hay muchos hechos que se sigue contradiciendo. Entonces cuando esto ocurre, Jesús lo llevan y le hacen 3 juicios diferentes. Y el último se lo llevan a Pilatos. Y Pilatos se lava la mano. ¿Con qué objetivo se lava la mano? Para crucificar a Jesús. El delito de crucifixión solo era un delito de mos aggravata. Estoy hablando latín. Sí. Y el delito de mos aggravata solo se aplicaba ¿a quién? A los sediciosos. Porque el Talmud tiene en su haber 4 penas. La pena de crucifixión para los sediciosos. La pena de ahorcamiento, linchamiento. La horca, sí. La horca. Apedramiento y la hoguera. Esas 3 solo se aplicaba a delitos menores. Bebe de mi fuente. ¿Cómo es posible que una religión del Talmud tan brava, tan acérrima, se le aplicaba a 2 individuos que no han dicho que eran ladrones y lo crucificaron con Jesús porque eran ladrones? Negativo, porque esa pena solo se le aplicaba a los sediciosos, Sí. la crucifixión. Y los romanos tenían una experiencia de crucifixión inmensa. En la Vía Apia, ahí pusieron a Espartaco y a todos sus seguidores. Sí. ¿Y por qué? Por sedición contra el Imperio Romano. Entonces esos 3 hombres que fueron crucificados fueron llevados ahí. Ahora, volviendo al tema de estas novelas que están haciendo de Jesús. Esos carajos se puede decir. Bueno, no, respeto. Que están diciendo que Bueno, Jesús para mí sí. era homosexual, era gay. Yo quiero decirle, y no hiriendo la fe cristiana,
que yo he sido un acucioso historiador de la vida de Jesús. No de la Biblia de fe, no. De quién era el misterio de Jesús. Cómo este hombre pudo ponerse por encima de Juan el Bautista en su liderazgo. Porque el maestro de él era Juan el Bautista. Sí. Pero sin embargo tú vas a la Biblia y tú encuentras 3 veces el nombre de Juan el Bautista. Cuando en realidad el que sube, el que levanta al pueblo, más de 30,000 hombres lo seguían en el desierto y es allí que bautiza. O sea que Jesús estaba por debajo de él En ese momento. en ese momento. Sí. Entonces cuando cae preso Juan el Bautista y nos llevan a la fortaleza de Herodes, cuando lo llevan ahí, duró 1 año y medio preso. Jesús no hizo nada. Cuando va y le dicen los allegados a él, Jesús, pero vamos a defender. Déjalo que se haga lo que quiera Dios. Y era su primo hermano. Primo hermano. Entonces, todo esto conlleva a uno los viajes de Jesús. Por ejemplo, cuando él visitó con su hijo, con su tío, que era un oficial de minería romano, muy rico, el que le pide a Poncio Pilatos el cadáver de Jesús cuando lo bajan, es él, que va y habla con Poncio Pilato. Pero es el mismo tipo que a los 14 años, ya a los 19, comienza a viajar con él y va a la abadía de Glastonbury en Inglaterra, porque era un oficial de Curín, que era un oficial de minería y trae estaño para la aleación del acero y el bronce para construir espadas. Sí. Estos son datos que nosotros no lo vamos a encontrar en cualquier libro. Hay que investigar y ver a Saber Freixedo, por ejemplo, Iván Benítez, que son individuos, oye, con profundidad inmensa de la historia de Jesús. El maestro de Damasco, como le llamaban, que llegó a Roma y visitó el Coliseo romano. Y visitó todo eso, Damasco y todo lo que es en la costa de Asia, la visitó y llegó hasta la India. Lógicamente, hay gente que no quiere conocer cómo hablaba él ese idioma. Entonces, basado en esto, es que yo me fijo que dice cómo se llamaba la hermana, la hija. Jesús tuvo 7 hermanos, entre ellos Ruth. Tuvo a Aarón, que murió a los 4 años. Entonces, de 7 hermanos, Sí. porque tenía 2 matrimonios, José, antes de casarse con María. Entonces nosotros decimos ahí que Jesús, en una parte, tuvo una hija que se llamó Sara. Y cuando María Magdalena y María fueron ante el pie de la cruz que estaba crucificado Jesús, María Magdalena estaba en estado. General, ahora vamos a ir a una pausa y vamos a seguir con ese tema que nadie ha tocado en la televisión dominicana. Quédense en línea.
Continuamos con su programa Visión RDN. Señores, hay 3 lemas que literalmente Percival es que lo ha pegado. Beban de mi fuente, sin pose y abatir el cobre. Ahora yo le agrego el AK-47, contra los villanos, claro, sin violencia. Percival, vamos a seguir con ese conversatorio que tocábamos sobre el tema de Jesús, la Biblia, que usted se quedó en la parte de María Magdalena. María Magdalena, cuando fue a la tumba, no a la tumba, ella fue a la tumba y encontró que no estaba el cadáver. Sí. Y entonces cuando se iba, apareció Jesús. Jesús después de eso tuvo 4 apariciones y 40 días andando entre todos sus discípulos. Y ya le dijo, yo me tengo que ir. Ahí se cree que él hizo un viaje muy largo y se desaparece el nombre de Jesús. Pero mira, lo más interesante es cuando ella va ahí, que hay datos que ella va con María, va con una niña que es la hija de Jesús, La hija de Sara, Jesús. y va en estado de gravidez. Yo no soy fanático. Y busquen las actas romanas y busquen a Flavio Josefo, que fue un general historiador de ese tiempo, que están ahí. El libro de Flavio Josefo, yo lo tengo, enterecito. Y cuando él narra que apareció un chamán, ¿qué era un chamán? Mentiroso, un hombre. Él le indicaba a Jesús eso. Jesús, lógicamente, hizo cambios evolutivos y era una amenaza para el imperio romano y para los sacerdotes del templo. Él lo desafió con su postura contra toda la pobredumbre que existía en ese momento. Sí. Lo mismo que está sucediendo en la República Dominicana ahora. Todo lo que nosotros estamos viendo. Pero ¿qué viene? La corrupción existe no de ahora. Entonces, cuando Jesús fue con 12 años, desafió a los sacerdotes. Sí. Porque él dice ahí, ¿por qué tantas mujeres pintarrajeadas, prostitutas, Claro. dentro del templo de Dios? ¿Por qué tanta sangre? Estaba cuestionando el sistema. Entonces, basado en todo esto, ¿por qué Marco, Mateo, Lucas y Juan? Vámonos a la cueva de Qumran. Los libros que han aparecido ahí, nuevos. En 1945 aparecieron, muchísimos en Egipto, libros enterrados. En ese tiempo era la Segunda Guerra Mundial. Pero habían evangelios, el evangelio de Pedro, el evangelio, de Sebastián. Entonces hay muchísimos libros, 80 evangelios han aparecido. Que no lo quieran reconocer porque, oigan esto, el imperio de Constantino, nosotros celebramos, por ejemplo, hace 2 días, el 25 de diciembre. Y yo te pregunto, ¿por qué el 25 de diciembre? Y nos dicen que el 25 de diciembre nació Jesús. Jesús no nació el 25 de diciembre. ¿Y cuándo se estipula que nació Jesús? 21 de agosto. 21 de Te agosto. voy a dar los datos. ¿Y por qué se expande la idea de que nació el 25 de diciembre? Porque el emperador Constantino, con todos los sacerdotes, hizo un cónclave y estipuló tomar esa fiesta pagana para hacer el día de Jesús. Porque él fue el primero que se convirtió al cristianismo y lo hizo grande. Pero es una fiesta pagana que ellos celebraban cuando el sol bajaba y subía los 3 días. El dual solo duali. Y ahí se estipula eso. Ahora,
los hechos te dicen que el 25 en diciembre, De diciembre. no podía trasladarse Jesús, José con María en un burro a Belén, porque en ese tiempo se congela y hay un frío espantoso. No podía hacer eso. Pero hay Dionisio, el famoso Dionisio de la era. Herodes el Grande, no Herodes Antipa. Sí, Su porque hijo, son de dos Herodes. son dos. Sí. Herodes el Grande muere ¿cuándo? ¿En qué fecha muere? Muere, señores, 6 años antes de la estipulada era de Jesús, el año 0. Que es el antes y el después. Por lo tanto, Jesús no tiene 33 años. Súmale 6. Entonces 39 años, según 39 años. según lo que usted ha investigado y ha profundizado. 39 años muere Jesús, no con 33. Pero no lo digo yo, lo dicen los libros, porque Dionisio el Grande es el primero que estipula la fecha, pero está equivocado porque Herodes el Grande había muerto 6 años antes de unas llagas que le salían. No, pero estoy hablando no de Herodes Antipas. El mayor constructor que tenía esa área, Herodes el Grande, que construyó el Herodón, que construyó la famosa ciudad de César, Sí. la famosa fortaleza de allá arriba donde resistieron los judíos, que es un atalaya, es un monumento grandísimo, que tiene construcciones y donde cayeron, se suicidaron ellos todos, mujeres y niños lo mataron, los mismos judíos, para no caer en las manos de los romanos. Entonces, todo esto, señores, es la verdadera historia del hombre misterioso que era Jesús, que fue un esenio, que recibió entrenamiento en la cueva de Qumran con los esenios. ¿Quiénes eran los esenios? ¿Qué hacían los esenios? ¿Cuánto idioma hablaba Jesús el Galileo? 4. A los 8 años tocaba el arpa. Pues tener el conocimiento musical también en ese momento. Tocaba el arpa porque José y María desciende del rey David. Oye bien. Descendiente del rey David. Descendiente del rey David. Y José era un carpintero que dice la Biblia que no era carpintero. No, señor. Era un cantero también. Trabajaba con la piedra y había una ciudad especial para los romanos en Jerusalén, donde él hacía trabajo. Y donde él vivía en Galilea, ahí él atendía a todas las caravanas que venían de Egipto. Y ahí le preparaba las cuerdas, el cuero, las sillas. Y tenía que dominar varios idiomas. El arameo, el latín y antes que el latín, más importante, el griego. Sí. Jesús dominaba esos 3. Por eso le dicen en su escapada cuando se va a Damasco, el maestro de Damasco. Y va a Roma y en Roma suena a él que ahí está el maestro de Damasco. Y camina por la vía Apia, la famosa vía Apia que los romanos habían construido para entrar a Roma y al Coliseo romano. Esa es la parte de la verdadera historia que no podemos en un solo programa nosotros hablar. No, es muy amplio el tema. Ahora, Percival, me gustaría entonces, ya que esto empezó este desarrollo de este tema muy importante, a raíz de la publicación de la serie en Netflix, donde dice que Jesús es gay. Ahora, hubo un ataque
según un gran medio internacional vi, Sí. hubo un atentado a las oficinas donde se desarrolló la serie. ¿Qué usted opina de eso? Bueno, esa es parte del fanatismo, podríamos decir, y también es parte de la gente indignada de acusar a Jesús el Galileo, vuelvo y repito, no de Nazaret, de Galileo, de un atentado de esa naturaleza, la violencia. Porque yo quiero decir, especificar, digo de Galilea, porque Galilea era muy amplia, muy grande, y varias resistencias se hicieron contra el Imperio Romano ahí, estando Jesús ahí. Y de ahí salió huyendo Jesús y María con Jesús pequeño por la persecución de Herodes el Grande. Sí. Entonces, yo creo que más que otra cosa, que esta violencia, el fanatismo, de cuando tú hablas y tomas este tema que nosotros estamos tocando, que ha venido improvisto, ¿eh? Sí, no. No preparamos nada. Nada, usted es uno de los hombres más versados de este país. Entonces, cuando nosotros hablamos de este tema de Jesús, hay mucha gente que me está viendo que dice que no conocen esos datos. Yo le invito a que vayan a fuente, Josefo, las actas romanas, para que vean. Las actas son informes que hacían los gobernadores de cada región y que tenían que escribir todo. Y ahí está escrito la crucifixión de Jesús. Y hay libros de eso, ya. Y Benítez es un monstruo en esa naturaleza, de hablando de Jesús. Que si Jesús existió, y Jesús sí existió. Sí existió. General, para que el televidente siga bebiendo de su fuente, vamos a una pausa y regresamos. Va. Continuamos en su programa Visión RDN y siempre se lo digo de manera subliminal. Ustedes van a entrar al canal de YouTube, se van a suscribir, van a activar la campanita y este programa le va a llegar en tiempo real. Ya somos 15.500 suscriptores con más de 1.700.000 visualizaciones. Hoy esas visualizaciones van a aumentar por el invitado que tenemos. General, aquí en el tema, ya el tema de Jesús es muy amplio, porque Jesús es lo más grande que ha pasado y eternamente nadie va a superar a Jesús. Gandhi murió, nadie habla de Gandhi. Fidel Castro fue grande, por poner un ejemplo, y nadie habla de Fidel. El único que se ha mantenido 2000 años intacto el nombre es Jesús, en redes sociales, en el corazón, en todo. Por ende, es un tema muy amplio y lo voy a invitar en otra edición para agarrar el programa entero y hablar de eso. Y haremos varias ediciones de varios programas porque el tema es muy amplio. Okay. Pero ahora yo quiero centrarme en el tema político. General, ¿cómo usted ve la perspectiva política del país? Porque ya vemos que vamos a entrar a febrero. O sea, después de este año enero, ahí mismo está febrero ya. Como dicen, febrero está cuarta. Entonces, vemos en febrero que se van a desarrollar las elecciones municipales primero. Luego, las legislativas y las presidenciales. Quien saque más, quien gane más alcaldía
Eso podría ser una tendencia a decirte quién puede ganar. Escucha bien, Ariel, y lo he dicho aquí en este programa. No van a haber elecciones municipales. Todos se van a unir. Eso en enero va a ocurrir. En enero. El Estado no puede cubrir el costo de 2 elecciones porque vamos a llegar a las otras elecciones con problemas. La estrategia de, y lo he dicho aquí en este programa, el candidato oficial del PLD, lo he dicho 7 meses antes, es Danilo Medina Sánchez. ¿Cómo lo van a hacer? Porque hay muchas cosas, Mike Pompeo metido en el medio. Aquí hay una secretaria de Estado que está aquí todo el tiempo, en todos los aspectos, maniobrando en una intervención indirecta al país. De los gringos. Inclusive hay empresarios americanos que ya han comprado ofertas que se han hecho aquí de muchísimas cosas. Nosotros estamos viviendo un estado quebrado, pero no lo quieren decir. Tenemos un mercado paralelo, cuando está a 52 y 55, por encima de eso, a 62 está. Entonces, tenemos que ver la interioridad de qué está pasando en el país y qué va a pasar. Con el fallo que le dieron a Leonel, de que sí puede, ya está en el Tribunal Constitucional, sí, con ese mismo fallo van a utilizar ellos en enero la Constitución para transformarle y quitarle el no se puede a Danilo Medina. Escuchen bien. Va a haber una reforma constitucional para habilitar a Danilo. Al presidente Danilo Medina. Al presidente Danilo. Y se han hecho eco muchísima gente ya de eso. El primero que habló, que yo sepa, fue este que está aquí. Sí. Y eso va a pasar. Lo van a hacer el derecho de elegir y ser elegido que está en la Constitución, lo mismo que Leonel, y se van a agarrar de ese precedente para hacerlo. Por ejemplo, esta semana aprobaron 246 millones de pesos la Cámara de Diputados, que lo van a pagar 60 y 50 años después, generaciones que no están engendradas todavía. Y sin poner los 5.500 millones que van, millones de dólares que han tomado en prestado para bonos. O sea, esto es un desastre. Nosotros estamos asistiendo a la autodestrucción del Estado dominicano. Peor que Haití, peor que Somalia va a pasar aquí. Peor que en Somalia. Sí, aquí viene una explosión. Qué bueno que se relija. Que no va a ser Penco, va a ser Danilo, el candidato del PLD. No tienen salida. Y lógicamente ellos saben que no hay oposición. No existe oposición en este país. Y entonces... Aquí lo que hay es una complicidad soterrada de todos los líderes políticos. Oye bien, donde son parte del sistema corrupto y perverso. ¿Y usted puede citar a algunos de los connotados líderes que están en eso? Luis Abinader. ¿Quién es el de logística de Luis Abinader? ¿Tú conoces el nombre? Yo lo voy a dar aquí. Revélalo. Yo hablo con nombre. Tú conoces a Samuel Pereira Canán. Es el que administra los chelitos de Luis. Y el jefe de gabinete es Lisandro Macarrulla, ya tú sabes, de los Bonetti, de los Vicini, perdón. Ese primero que yo mencioné, Samuel Pereira Canán, está metido en la cuestión, era la compañía de él que a través de él recibía el senador Canán soborno de los turcanos. Y no están en el expediente, pero vamos a hablar más todavía. El poder de la cama
en este país. ¿Cuál es el poder de la Cámara, Percival? Ahora mismo hay un caso que se está ventilando, el 24 de enero el juicio, de Maybé Virginia Rodríguez Sánchez. Estoy hablando con nombre. Esa joven tuvo la suerte de manejar más de 1.300 millones en 3 contratos sin licitación, porque ella es apoderada, dice ella, porque yo quiero saber los nombres de la compañía de Asinra, no sé quiénes son, y ella manejó esos datos. Sin contrato, recibe esa cantidad. Ahora yo te voy a dar un dato. Ella era empleada de ISOE y ganaba 60,000 pesos. Eso es incompatible, que podía tener contrato y combate. Pero el ISOE y Obras Públicas dice en parte que no tenían contrato. Y lo mostró Marino Zapete, lo muestra. Hay algo más todavía. Y que me desmientan, a ver si ella era ministra consejera en un país europeo, Bélgica. Oye bien por lo nada la cosa. Qué suerte tiene esa muchacha que puede manejar 14 millones de dólares. ¿Eso es suerte o es el colchón de la cama? Lo mismo pasa en educación con Navarro. Y Josefina, que no es Josefina, la de Napoleón Bonaparte. Pero entonces, Percival... Pero oye, hay otro más, porque no se para ahí todavía. Y Denis Florencio, con Pimentel Caret. Pimentel Caret tiene todos los bienes del Banco Peravia, lo maneja él. Que me desmientan. Hay un banco activo que era de un general, que se lo quitaron al general, que tenía otro nombre, por ahora se llama Banco Activo. Era un banco de ahorro y préstamo de crédito. Hoy lo hicieron en menos de 48 horas en un banco, mira, múltiple. De ese general lo metieron preso y le quitaron Iván Hernández Oleaga. Estoy hablando con nombre. Y hoy manejan todo por ahí, los puestos de inversión y todo. Ahí hay un José Antonio Bellutini, Carlos Bellutini, de Blue Mall. Son unos venezolanos. Y otro que hay, José Antonio Olivero, Pebles. Está preso hoy. Está preso hoy. Aquí le permitieron de todo Luis Armando Asunción y Héctor Valdés Abrizo a ese banco. Tuvo un crecimiento tan grande, pueblo dominicano, de un crecimiento de 73%. Y yo te pregunto, cuando todos los bancos de este país no llegaron a 12%, ese llegó a 73%. ¿Tú sabes por qué? Dígalo. Lavado de dinero que se estaba haciendo de aquí. Por eso, todos los bancos dominicanos están intervenidos, que me desmientan. Tú conoces los bancos de la Odebrecht. En todos los países hay banqueros presos, banco cerrado, político preso. Yo no he visto aquí político preso. El allante que hicieron ahora con Ángel Rondón, el único. Ángel Rondón, como dice él. Ángel Rondón no es delincuente. Él hacía negocio. Ahora, los delincuentes son los funcionarios que hacían eso, que no están los políticos. Entonces nosotros tenemos que entender. Oye, y Denis Florencio, Pimentel Caret y José Florencio, vete a ver la fortuna, vete a ver los hospitales de Santiago, el Cabrera de Ibai, que tiene más de 7 años y no se hizo nada ahí. Pero no es solamente, hay como 5 hospitales, que es una fortuna que se han gastado y no se sabe. Vete a ver
la cisterna de saneamiento de agua de Gustavo Montalvo ahí en la Sursa. Y lo que le dio el Senado ahora 58 millones a González Cuadra. Pero que no quieren que hablen con nombre y que digan lo que está pasando en este país. Percival, Lo mismo que pasaba con Jesús en el tiempo, 2000 años, con los senadores y los senadrines del templo, ladrones, es lo que hay aquí. Es lo mismito. Quizás más vergonzoso ahora, porque tenemos internet y se trasiegan 10,000 millones de pesos, de dólares, a una cuenta, un cheque, a, ¿cómo que se llama? Montaz, el presidente del PLD. Y dice él que sí, que lo utilizaran para campaña. Y tenemos un presidente que admite y dice que César, el abusador, le dio dinero, pero que él no sabía que era narcotraficante. Ay, hombre. Se limpia ahí, a ver si tiene leche del biberón todavía. Percival, pero entonces usted estaba tocando el tema, ya usted habló del gobierno y de la oposición, habló de la posición que tiene Luis Abinader en este momento, según sus datos, pero entonces Ramfi Domínguez Trujillo, ¿cómo entra? ¿Cómo entra en este escenario? Sí. Diferente a todos. Ha hecho una política fina de acusaciones de que todos van para cárcel y hay que devolver el dinero. Yo te pregunto a ti, como tú me preguntas a mí, ¿qué otro líder político que está en la arena tirada ha dicho eso? Abinader se atreve a decir eso. No lo hace. ¿Tú sabes por qué? Porque el monopolio del cemento lo ha ido muy bien. La funda de cemento debería estar a 115, está a 320 pesos. Entre él, Mícalo Bermúdez y Manuel Estrella, el grupo de Santiago y su Rasputín. ¿Quién es Rasputín? Agripino Núñez Collado, que quería poner una cementera con Manuel Estrella ahí en los Haitises. Porque todo eso ha dado, todo este país cercado y han hecho pipián de él. Son estos ladrones del PLD. Oye, vuelvo y repito, ladrones, pero no son militancia. Hay gente seria, muy seria, demasiado seria para ese comité político. ¿Usted puede citar alguno de lo que ¿De usted quién? entienda que son serios el PLD? ¿Del PLD? Sí. Yo te cito, hay uno que está muerto ya. ¿Está muerto? Sí. ¿Cuál es? González Acta. Ahí hay uno. La señora esposa de Guido, esa señora era, mira, fuera. Ahí hay gente seria, muy seria. Lamentablemente, enterraron al hombre que ha construido 3 partidos grandes en este país. 3 partidos grandes se derivaron de él, de Juan Bosch. PRD, PRDM y PLD. 3 partidos. Y no han creado otro partido, una conspiración, una trama. ¿Cuál es otro partido, Percival? Esa Fuerza del Pueblo, con una forma de conspiración que si no es este, dejen pasar a este por el mismo PLD. Y la gente se ha dejado engañar en esta trama de conspiración porque son brillantes. Ellos tienen detrás a los muchachitos que se han graduado en Harvard. El que tiene 2 millones, un apartamento en la Quinta Avenida, qué sé yo, en Nueva York. Estoy hablando de Andy Dawaje, el hombre que dice que va a haber una ganancia de 248 millones de dólares en Punta Catalina. Ahora ya no, ahora se han dado cuenta que es un verdadero chasco Punta Catalina. Todavía no es nada. Todavía no es nada. Ustedes verán más. General,
Ya usted sabe que el tiempo es un dictador realmente. El tiempo es un Mussolini, un Stalin que acaba todo. Yo quiero ya en este minuto final que me hable de su aspiración a diputado en Ultramar y si usted reta a los otros diputados a un debate político. Yo tomo las palabras de Ramfi Domínguez Trujillo, que él reta al debate a todo el mundo, a todos los políticos le ha retado. Y dije que están escondidos. Yo les he retado a esto allá en Nueva York. No aparecen ninguno, no quieren sentarse en la arena de los gladiadores de esto. Yo soy candidato a diputado de Ultramar porque saqué a mi familia de aquí. Ahí vemos el banner. Y lo establecí en Estados Unidos. Y vivo viajando todos los meses para Estados Unidos. Voy y vengo. A muchas cosas, política y de inteligencia. Porque no quiero mentir y negar. Entonces nosotros estamos allá y queremos debatir temas acuciantes de nuestra nación. En esto te encuentras candidatos que no conocen los nombres de los funcionarios ahora que son usureros. Por ejemplo, Donald Guerrero Ortiz y Magín Díaz, que utilizan el poder para desbaratar a empresarios serios en este país y cobrarle impuestos. Y le mandan la gente de ahí. Entonces nosotros, yo quiero debatir esos temas con ellos. Yo quiero hablar de economía, que es lo más importante que tiene la política. Como este mercado paralelo va a enterrar este país. Cómo la inflación se va a comer este país. Y cómo estos políticos están preparando sus aviones junto con empresarios para salir huyendo, corriendo para Miami. Con un clic. Y el nombre tuyo, Ariel Lara, yo lo pongo, ¡pac! Y le doy ese clic. Como le dieron a Montaz para saber que recibió ese cheque y salió en la pantalla de los gringos. Y los gringos hicieron presión y el poder político lo sacó de ahí, admitiendo el caso de recibir 10,000 millones de dólares. Entonces yo te digo, ninguno es tan exento. Aquí hay mansiones, casas en Santo Domingo y fuera de Santo Domingo que están atiborradas de dinero físico. Lo han utilizado de búnker porque no quieren depositar, porque todos los bancos dominicanos, hoy en día, Ariel, todos están intervenidos, que me demientan. General, entonces ya usted sabe que este programa es suyo y del pueblo dominicano. Lo vamos a estar trayendo para que hable de la propuesta. Me debe el tema de Jesucristo. Se lo debe a la gente más amplio. Es un tema bonito. Sí. El hombre más grande que ha tenido. No, el hombre más grande de los siglos por los siglos. Nadie puede borrar a Cristo. Al contrario, Cristo con el tiempo se vuelve más y más sabes, y más cuando fuerte. yo vi que ese hombre era grande, cuando yo llegaba a Nueva York y aterrizaba por la 13, creo, por la Torre Gemela, Sí. y tú veías downtown Nueva York, y tú veías toda la iglesia que habían, ahí tú decías, con la cruz arriba, Sí. qué grande era Jesús el Galileo. ¿Qué es? Es. General, muchas gracias. A ustedes yo quiero que se suscriban a nuestro canal de Visión RDN y como siempre decimos, hasta la próxima.